Buenas, yo soy Javier Caño y esto es Caño de Paninca y como todos los domingos, domingo de pizarras, hoy las salidas del Atlético de Madrid. Aunque el tópico con el equipo del Cholo Simeone es que defiende mejor que ataca, es mejor sin balón que con balón porque ganaron las ligas así y fueron muy exitosos hace más de 10 años con esa fórmula, la realidad es que en la actualidad el club del Atlético de Madrid, el equipo del Cholo Simeone, es uno de los mejores equipos de Europa con balón. Un equipo que tiene muchísimos recursos para salir de todas las situaciones o muchas de las situaciones que le plantean los equipos rivales, ya sea en corto, ya sea en largo, ya sea con gente juntándose, con gente atacando el espacio o combinando todas las facetas del juego o todas las maneras de superar presiones. Por eso hoy vamos a explicar cómo el Atlético de Madrid usa la movilidad de sus jugadores y los cambios de posiciones para salir de todos los retos que le plantean los equipos rivales con jugadas que se dieron en el Atlético de Madrid Rayo Vallecano en solo 30 minutos. Vamos a analizar 6 jugadas que se dieron en 30 minutos en la primera media hora de ese Atlético Rayo Vallecano para que veamos que si en 30 minutos de un partido ya nos da para sacar 6-7 jugadas de, oye, la movilidad, cómo la utilizan para salir de muchas presiones que pueden hacer en un partido de 90 minutos y a lo largo de una temporada. Yo la verdad que me encanta, a mí la verdad que me encanta ver al Atlético de Madrid porque creo que es un equipo muy rico tácticamente, que es muy bueno con balón, que evidentemente tiene muchas lagunas sin balón y todavía tiene que solventarlas, aunque con lo que tiene la plantilla, sobre todo en el puesto de central, no sabe si va a ser capaz de solventarlas o no, pero que con balón es un auténtico lujo y que el mejor momento del Atlético de Madrid con balón en esta temporada ha llegado sin Baena y Almada, y no lo digo como algo negativo para estos jugadores, sino todo lo contrario, que si un equipo que ya juega muy bien con balón le va a sumar a dos jugadorazos como Almada y Baena con continuidad, yo creo que el Atlético de Madrid puede ser un gran equipo con balón. Pero no perdemos más el tiempo, vamos ya a analizar las diferentes imágenes que hemos ido recabando del partido entre el Atlético de Madrid y el Rayo Vallecano. La movilidad la usa el Atlético en muchísimas situaciones, la utiliza en salida de balón, con los cambios de posición, cambios de altura, de repente vengo y me voy, eso es movilidad, que el jugador sea muy dinámico, que cambie muchas veces de posición, pero también lo utiliza para acercarse a la portería, es decir, una vez que ya estoy establecido en campo rival, juego con mis compañeros y me asocio, me voy, cambio de posiciones y eso el Atlético lo hace muy bien. Además, que tiene el Atlético de Madrid? Jugadores con muy buen pie, sobre todo, bueno, no sé sobre todo, porque en todas las fases del juego, pero en salida de balón, por ejemplo, Lenglet, que defensivamente deja mucho que desear, es un auténtico o sea, es un auténtico jefe en esto de la salida de balón, tiene una zurda privilegiada. También Hansko me parece que suma mucho, Javi Galán, Marcos Llorente, Lenormand, Coque, que en esa posición del pivote, entendiendo perfectamente bien la ocupación de espacios, está haciendo un inicio de campaña espectacular. Pero claro, se juntan las dos cosas, movilidad y muy buen pie de muchos jugadores. Entonces, en muchos momentos que son distancias muy cortas para jugar el balón entre ellos, el Atlético de Madrid es un auténtico máster, da auténticos clinics en muchos partidos. Yo por eso recomiendo, por ejemplo, el partido de hoy, Atlético-Celta, que el Celta yo creo que le va a apretar arriba, ver qué va a plantear el Atlético para salir de su presión. Si ya sea cambio de posiciones, ya sea jugar más en largo, como en el derbi contra el Atlético, contra el Madrid. Pues bueno, yo creo que el Atlético hace muchas cosas bien y vamos a analizar con la primera imagen que ya os la dejo en pantalla. Hemos dividido en 4 imágenes. En la primera va de izquierda, o sea, primero es de arriba abajo y de izquierda a derecha el orden. Así que la primera tiene Hansko, que juega con Coque. O sea, juega con Gallagher. El jugador que está extendiendo ahí en medio es Gallagher. Y este Gallagher juega de cara con Coque, que no aparece en el recuadro de arriba a la izquierda, pero aparece en el recuadro de arriba a la derecha. Coque vuelve a jugar con Hansko y Hansko, esto lo hace mucho, juega con Javi Galán, que está abierto y gana mucha altura. ¿Eso qué hace? Que su marca desaparezca de ahí. Crea un espacio para Coque que ocupa muy bien. Vemos ya en el tercer recuadro cómo va ocupando poco a poco ese espacio que deja Hansko y Coque, y Javi Galán juega de vuelta con Coque, tiene 2-3 segundos para
pensar, y claro, Koke con 2-3 segundos para pensar ante presiones es auténticamente letal. Así que se da la vuelta, se perfila y juega un balón en largo sobre Marcos Llorente. Yo creo que esta es un buen primer ejemplo para que vayamos viendo cómo ese cambio de posiciones el Atlético de Madrid lo hace muy bien. Esto de que el central juegue con el banda y adelante su posición para que el pivote le coja, también lo vimos contra el Villarreal con Pablo Barrios en algunas ocasiones, también lo solemos ver con Pablo en muchas ocasiones, que Pablo Barrios juega en una altura, sobre todo cuando juega con Koke, diferente. Koke juega más atrás y Barrios más adelante, y Barrios hace mucho esto, que no lo vamos a ver tanto en este vídeo, pero Barrios hace mucho esto por delante de la línea de balón, que eso lo hace muy bien. Muchas veces cae a banda y tiene, por ejemplo, tiene Marcos Llorente en banda, cae él, permite que se meta por dentro Juliano, permite que un mediapunta venga también y se asocien ahí, hay mucho cambio de posiciones y Pablo Barrios lo hace muy bien por delante de línea de balón, pero por detrás Koke lo hace estupendamente bien. Vemos que Hansko juega a la banda y él se mete en esa posición de central, tiene 2-3 segundos, y así el Atlético de Madrid, con un pequeño cambio de posiciones, ya ha salido de una presión del Rayo Vallecano. Segunda salida, y en este caso es una salida en largo, pero en el que el cambio de posiciones está muy presente. Vemos en el primer recuadro como tiene, creo que es Nahuel Molina, la otra banda, juega con Lenormand y este con Hansko, pero vemos como en ese primer recuadro están situados Hansko de lateral izquierdo, bueno, de central izquierdo, lateral izquierdo Javi Galán y Gallagher interior con Koke de pivote. Todo muy claro, ¿no? Pues ya en el segundo recuadro, cuando le llega el balón a Hansko, vemos como Gallagher está perdiendo esa altura, libera un espacio detrás suyo y Javi Galán puede atacar la espalda de Ratiu en este caso. Y vemos como en el tercer recuadro ese círculo que se ha marcado es el espacio que han generado ese cambio de posición de Gallagher. También es verdad que justo en ese momento le pilla el lateral derecho del Rayo muy cerrado, pero el cambio de posición de Gallagher hace que Javi Galán pueda atacar el espacio en extremo, como es normal, porque muchísimas veces los jugadores no defienden bien la movilidad del equipo contrario y puede buscar un balón en largo Hansko, que lo busca, luego cae fuera de juego Javi Galán, pero vemos otra vez como ese cambio de posiciones hace que Javi Galán pueda encontrar un espacio y Hansko le pueda encontrar en largo. Ahora vamos con otra salida de balón en la que se ve muy bien como los jugadores del Atlético de Madrid tienen muy impregnado el tema de la toco y me muevo, y así voy generando espacios constantemente, ya sea para mí, para mi ventaja o para la del compañero. En este caso son ventajas individuales. Vemos en el primer recuadro cómo tiene Marcos Llorente en la banda derecha y Koke ya inicia ese movimiento ganando de 1 metro a Isi Palazón. Marcos Llorente le juega y en el segundo recuadro vemos como Gallagher, que ha caído a la banda, bueno, Koke es capaz de encontrar a Gallagher, que ha caído a la banda, y Koke vuelve a dar esos pasos hacia adelante. Vemos en el tercer recuadro como Gallagher ya se la juega a Koke, que Koke le vuelve a ganar 1 metro a Isi Palazón y Gallagher le vuelve a ganar a su compañero, le vuelve a ganar a su rival la espalda, que vemos en el último recuadro como Gallagher, que el jugador que tenía en la espalda no es en el último recuadro el que tiene más cerca, sino el que está con Koke detrás. Vemos cuántos metros le gana con esa movilidad, es decir, juegan dos paredes en la que está muy presente el juego y me vuelvo a mover, juego y vuelvo a ganar unos metros al rival, ya sea para mí o para el compañero. En este caso son ventajas individuales, porque eso hace el movimiento, por ejemplo, de Koke, hace que Koke gane 1 metro y Gallagher, su movimiento hace que vuelva a ganar 1 metro, pero también es una salida de balón para el compañero. Entonces se juntan Marcos Llorente, Gallagher y Koke, que aunque Gallagher no sea un experto en esas distancias cortas para jugar este tipo de situaciones, sí que le da muchas veces, y se junta ese buen pie con esa inteligencia en la ocupación de los espacios y esa movilidad que hace que el Atlético de Madrid pueda volver a superar la presión de todo un Rayo Vallecano que presiona bastante bien. Así que ya vemos cómo ese cambio de posiciones con Gallagher cayendo a la banda, Koke ganando esos metros por movilidad, ese toco y me vuelvo a mover, hace que vuelvan a salir de otra presión más y el Atlético de Madrid vuelva a ser un equipo con muchísimos recursos. Otra salida más donde el cambio de posiciones se ve perfectamente. En el primer recuadro vemos como Black tiene el balón y en el segundo ya le ha jugado a Hanko. Están todos más bajos. Hanko se ve en un momento de mucha presión del rival, pero quiero que nos fijamos en Barrios, que ha venido al apoyo y después de venir al apoyo ha intentado ganar la espalda de su marca.
Barrios es el que segundo recuadro está más arriba con un jugador del Rayo Vallecano muy cerca. Ha venido al apoyo y se va. ¿Y esto qué propicia? Que ese espacio se queda totalmente liberado. ¿Para que lo ataque quién? Para que lo ataque el punta, para que sea Julián Álvarez, quien estaba por detrás de Barrios, ve que hace ese movimiento, se liberan el equipo, o sea, se libera todo ese espacio de jugadores del Rayo Vallecano y hace que Julián Álvarez tenga 2-3 segundos para volver a pensar dónde salir. Julián Álvarez, sea 2-3 toques, tiene esa ventaja generada y juega hasta el otro lado. Vemos otra vez cambio de posiciones, ahora jugadores que están lejos del balón, que interpretan el espacio perfectamente, como Barrios viene al pie y se va para generar ese espacio para Julián Álvarez y que ataque ese espacio y tenga segundos para pensar. Y me parece muy bonito, o sea, muy bueno esto de ver de Atlético de Madrid, de oye, soy un equipo que soy un equipo que está recibiendo presión, que al final vemos en el segundo recuadro como están hombre a hombre, el Rayo Vallecano solo liberan los del otro lado y desde la posición de Hansko es imposible encontrarlo, pero aún así tengo la capacidad de, oye, interpreto bien los espacios y pongo a un jugador de espaldas con 2-3 segundos de margen para que pueda salir con el balón y podamos generar una ventaja muy clara. Otra salida de balón donde el cambio de posiciones es espectacular, se interpreta súper bien la ocupación de los espacios de cada uno de los jugadores del Atlético de Madrid y me voy a repetir, pero esto le ofrece muchísimas salidas al Atlético de Madrid y muchísimos recursos y por eso son los equipos con mejor salida de balón y ya viene siéndolo bastantes años. Ahora nos pasamos a una parte más alta del campo, ya no es una salida de balón, sino un momento en banda en el que estoy muy presionado. Vemos en el primer recuadro a la izquierda como Antoine Griezmann no tiene salida hacia adelante clara y entonces lo que hace es Marcos Llorente gana un poco la altura, que está muy bien interpretado, Griezmann le juega a Marcos Llorente conecta con Nahuel Molina que está delante suyo 1 metro y vemos como Griezmann, según va avanzando el balón, él va avanzando por la espalda de Unai López y Nahuel Molina le consigue meter el balón otra vez a Antoine Griezmann para que este ataque de cara a la portería. Este es un caso muy simple, evidentemente, pero que nos sirve para ver también cómo en esas ya una vez están instalados en campo rival, el Atlético de Madrid también es capaz de aplicar esa movilidad al juego y vemos cómo es muy difícil para los equipos rivales y de verdad que es muy complicado defender a equipos rivales que están moviéndose constantemente, que están interpretando muy bien dónde me tengo que mover, dónde están los espacios. Muchas veces vemos en equipos europeos pero vamos, muchísimas veces cómo se promueve esta movilidad, pero se entiende mal. Hay muchos jugadores o muchos entrenadores que intentan buscar esta movilidad de piezas con jugadores que la interpretan muy mal, que se pisan, que ocupan las mismas zonas, que se están tapando líneas de paso unos a otros, y realmente el Atlético de Madrid lo hace espectacularmente bien, porque son jugadores muy inteligentes todos, muy técnicos, con muy buen pie. Por ejemplo, viendo el partido contra el Rayo repetido, a Nahuel Molina se le ve como muchas veces está un poco más corto en esas situaciones, sobre todo siendo un jugador que ha jugado de extremo en este Atlético de Madrid en algunas ocasiones y ahí se le ve más corto, no es tanto una salida, pero en este caso lo hace bien en esta última salida que hemos visto, pero al final juntas arriba a Marcos Llorente con Nico, con Griezmann, con Barrios, con Julián Álvarez, que son jugadores de muy buen pie, con Coque todos, y si además tienes esa movilidad que es muy difícil de defender porque tienes que estar pendiente de dónde está el balón, pero dónde está mi rival, es muy difícil de defender todas esas situaciones. De Atlético de Madrid es un equipo que de verdad interpreta muy bien todas estas acciones cuando tiene esa energía, cuando está totalmente conectado, y vemos en esta situación, que es una cosa muy simple de Griezmann, cómo la ataca súper bien. Y la última acción ya os la dejo en pantalla, que es un balón que tiene Barrios en la banda, él quiere conectar con Marcos Llorente, pero juega un tercer hombre muy bueno con Nahuel Molina, que esto lo hacen muchísimos equipos y es una manera de progresar muy interesante. Pablo Barrios juega con Molina, este juega afuera y la movilidad en este caso será para crearle una ventaja al compañero. Vemos en el tercer recuadro como Nahuel Molina ataca la espalda de Pep Chavarría y eso lo que hace es darle a Marcos Llorente ese metro que vemos que tiene entre Marcos Llorente y Pep Chavarría para poner un balón, para darle tiempo a
tiene ese tiempo porque Nahuel Molina ha atacado la espalda de Pep Chavarría para que Marcos Llorente tenga ese segundo de más en, oye, tengo el balón en el pie, puedo pensar, puedo poner un buen balón que lo pone a la espalda de Leyen y Julián Álvarez acaba enchufando un golazo, evidentemente luego tener la capacidad de Julián Álvarez de meter una volea al fondo de las mallas. Pero vemos cómo es un equipo que incluso para generar ocasiones al compañero, para generar ventajas al compañero, también aplica muy bien esta movilidad. Juega mi compañero, tiene mi compañero, manda, ataco la espalda de su marcador, hace que ese marcador se tenga que echar un pasito para atrás para defender la profundidad que está atacando Nahuel Molina en este caso, y Marcos Llorente, que tiene muy buen pie, tiene la capacidad de dar ese pase o ese centro a Julián Álvarez y que este encuentre el fondo de las mallas. Así que vemos cómo es un concepto que se aplica muy bien en la salida de balón, por eso es un equipo muy difícil de presionar muchas veces, se aplica muy bien en esa salida de balón en la que le da muchas ventajas, genera muchas ventajas al Atlético de Madrid, pero es que además también en el último tercio vemos cómo esa movilidad también se aplica y hace que el Atlético de Madrid tenga muchísimas ventajas a la hora de atacar la portería rival y atacar el área rival. Y aunque os aseguro que podría estar aquí hablando de este concepto y de esta manera de utilizar la movilidad muchísimo tiempo, y yo disfruto una barbaridad hablando de táctica, creo que también estamos hablando en YouTube y hay que acortar los vídeos y tampoco podemos estar hora y media hablando de cómo el Atlético de Madrid utiliza la movilidad para atacar a sus equipos rivales, aunque con lo que hemos visto en estos 8, 9, 10 partidos que llevamos de liga, la verdad que podríamos tirarnos hora y media, 2 horas hablando de la movilidad del Atlético de Madrid y cómo la utiliza. Por eso he puesto ese título en la miniatura y ese título al vídeo, que es las 1000 maneras de salir del Atlético de Madrid, porque al final esta movilidad es muy difícil de defender, sé que me estoy repitiendo, pero es muy difícil de defender para los equipos rivales porque te obliga a salir de posición y tienes que tenerlo muy muy claro para salir de posición y no dudar en ningún momento, y tienes que creértelo mucho y es muy difícil de hacer. Es muy difícil que un central no dude al menos un milisegundo por, oye, persigo al delantero o no y dejo mi espalda libre. Es muy difícil que no dude, y al final tú a Julián Álvarez, que viene a un apoyo, le das un milisegundo y ya te ha salido de la presión. A Coque le das un milisegundo cuando está ocupando la posición de central y tú eres el mediocentro del equipo rival y no quieres perseguir hasta allí a Coque, le das ese milisegundo y ya te sale de la presión. Entonces vemos como este Atlético de Madrid es un equipazo en ese aspecto, es un equipo que aplica muy bien todas estas amenazas al equipo rival, y esto evidentemente es mucha parte del trabajo de los jugadores, que tienen muy buena inteligencia, o tienen una gran inteligencia para atacar estos espacios y para ocupar muy bien los espacios, y tienen un muy buen pie para poder pues ponerse unos a otros en ventajas. Pero es evidente que también esto es muchísimo trabajo del Cholo Simeone, que es el artífice de este equipo muchas veces, y que es que él, entiendo que no entrenará, no dirá, oye, tú te tienes que mover aquí y aquí, porque eso es mucha interpretación de los jugadores, pero es evidente que hay una estimulación por parte del entrenador en que la salida de balón sea muy limpia, la salida de balón sea muy móvil, la manera de atacar sea asociándose, y yo por eso creo que, ya como reflexión final, que el Atlético de Madrid tendría que apostar por esta manera de jugar, que sea tener el balón, tener la iniciativa del juego, llevar la iniciativa del juego, y que no sea solo en el Wanda Metropolitano. Y no me refiero ya solo, que también, a los partidos de liga en el que tú vas al campo del Getafe y vas a tener el balón, evidentemente. Yo me refiero más a, oye, llegan unos cuartos de final de Champions League, pues por ejemplo contra el Atlético de Madrid, y no me puedo pasar defendiendo 90 minutos o 120 si hay prórroga. Yo creo que el Atlético de Madrid es un mucho mejor equipo cuando presiona. Ya se vio en el derbi contra el Real Madrid. Es un mucho mejor equipo cuando puede tener el balón, cuando puede atacar los bloques bajos o las presiones del rival con, oye, iniciativa y queriendo tener el balón. Yo creo que es mucho mejor equipo en ese aspecto. Luego vemos cómo le cuesta mucho defender el área, replegando siempre hay errores, nunca hay total seguridad. Ya no tienes a Godín y a Miranda, ya no tienes a Felipe Luis y a Juanfran, ahora tienes otro tipo de jugadores, mejores o peores, te gustará más, te gustará menos,
se puede hablar y cada uno tendrá un gusto diferente, pero creo que el Atlético de Madrid, con la plantilla que tiene, los fichajes que ha hecho, es evidente que tiene que apostar por intentar tener el balón, intentar presionar lo más arriba posible siempre que se pueda, pero ya no solo en Liga contra el duodécimo de Liga, sino también en los octavos de Champions, cuando tengas delante a un transatlántico. Oye, yo creo que lo mejor que puede hacer el Atlético es presionar, intentar ir lo más arriba posible, y ojalá que lo veamos, porque el Atlético es un equipo que se disfruta muchísimo viéndoles, y yo recomiendo a todo el mundo ver al equipo del Cholo Simeone porque es un auténtico espectáculo. Sobre todo cuando está bien, luego cuando está mal es un espectáculo, pero porque lía muchísimas acciones atrás y trae mucho, pues como, perdona que me repite, pero mucho espectáculo a los partidos. Así que oye, una vez llegado hasta aquí, si has visto este vídeo hasta aquí, suscríbete, dale like. Si te gusta este tipo de vídeos, oye, déjamelo en comentarios y digas, oye, pues a mí estos que hacen los equipos de situaciones X, que hagan los equipos que las hagan muy bien, me gusta que las analices, pues oye, déjamelo en comentarios, que seguro que lo haremos más. Llevan bastante trabajo estos vídeos, porque hay que ver muchos partidos, hay que fijarse mucho, pero oye, yo estoy encantado de hacerlos, creo que se ha notado que disfruto mucho haciéndolos, así que si has llegado hasta aquí, suscríbete, dale like, compárteselo a tus amigos del Atlético de Madrid y nos vemos en el siguiente. Agur.